Se podría decir la mayoría, en un 80 y hasta 90%, incluso también en Oberá, donde estaban demandando la reapertura de los establecimientos comerciales porque el ingreso era cero para las familias que dependen justamente del movimiento comercial. Estamos en línea con quien preside la Cámara de Comercio e Industria Obereña, Carlos Mielniczuk. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Les saluda Ricardo Vera y Alejandro Batalla de acá Te lo contamos en Posadas. ¿Cómo está? Buenos días, Ricardo. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Carlos, bueno, es así, se reabren los comercios con un horario determinado, en su mayor parte en la capital del Monte, ¿no? Sí, efectivamente, después de muchas gestiones, obviamente la situación estaba o dependía en muchos casos de lo que se define a nivel nacional o provincial. Nosotros desde hace varias semanas venimos trabajando con el municipio, con el intendente particularmente, presentando y armando protocolos. Prácticamente todos los comercios y todos los rubros ya hacían varias semanas que venían trabajando en los respectivos protocolos para cada una de sus actividades. Se había ido presentando en principio en forma individual ante el municipio y luego en forma, digamos, organizada por rubro. Y bueno, la verdad que veníamos y estamos hasta esa altura en una situación bastante complicada, desesperante en muchos casos, de todos aquellos que durante estos ya más de 50 días no han tenido prácticamente ingresos y que por el otro lado todos sus vencimientos sí han corrido normal y habitualmente, alquileres, el tema de los servicios, los impuestos. Lamentablemente ni siquiera ha habido una prórroga a nivel nacional de los impuestos, han seguido venciendo normal y habitualmente y bueno, sumado a todos los demás costos y gastos, incluso la parte financiera, aquellos que por ahí compran y que es muy habitual con cheque pago diferido también han seguido ingresando. En la mayoría de los casos, en muchos casos han sido rechazados, digamos, por falta de fondos, justamente porque el flujo de caja de los distintos comercios en la mayoría de los casos era cero. Así que la verdad que esto es una buena noticia. Obviamente hay que tener todos los cuidados porque este flagelo que tenemos del virus no ha cesado. Hay que extremar los cuidados, las medidas de protección, en el caso de los comerciantes, de sus dueños, sus empleados y fundamentalmente también de los consumidores y obviamente también en última instancia de la familia, porque uno después también vuelve a la casa. Así que por un lado contento, pero obviamente ocupado en tratar de sostener todas estas medidas de cuidado. El horario es de 7:30 a 17 horas, un horario nuevo para muchos negocios que antes se acostumbraban a cortar al mediodía y volver a la tarde. Se termina para muchos la siesta misionera y van a tener que arreglárselas como para llevar una viandita o cocinarse, ¿no? En el propio trabajo, tal vez, ¿no? Sí, mira, nosotros desde el principio del aislamiento teníamos un horario reducido hasta las 15 horas, de 7:30 a 15, acá en el municipio de Veral. Todo este tiempo se ha trabajado en ese horario y la verdad que por ahí generaba un poquito de complicaciones y se necesitaba un poquito más de tiempo. Hemos hecho varias gestiones y efectivamente a partir de esta semana se amplió un par de horas más hasta las 17. Eso no implica, porque por ahí hemos tenido algunos reclamos de las partes de los empleados, porque si hacen el cálculo le da prácticamente 11 o más de 11 horas desde el horario permitido inicial hasta el final, pero queremos aclarar que ese es el horario habilitado para poder trabajar, para operar. No es que se obliga al empleado a trabajar toda esa cantidad de horas. Cada uno funciona a su conveniencia junto con sus empleados. Los distintos empleadores van a ir combinando como lo hacían antes también. Acuérdense que los supermercados trabajan hasta las 9 de la noche o más incluso, y tenían horarios rotativos, se cortaba también a mediodía, obviamente. Así que bueno, eso dependerá de lo que le convenga y la forma que puedan organizarse cada uno de los comerciantes. Pero bueno, esa ampliación tiene que ver con esto, con tener una mayor posibilidad, un mayor rango de trabajo y algunos van a decidir, por ejemplo, cerrar, aunque sea una hora y pico a mediodía, o quizás otros van a hacer el horario de corrido y en ese caso puede cerrar un poquito antes o empezar un poquito tarde.
Entonces eso dependerá de la conveniencia de cada uno de los negocios, pero bueno, lo importante es ya que se pueda abrir. La concurrencia a los establecimientos comerciales también dependerá de si es par o impar, ¿no? Todavía rige ese permiso en la ciudad de Oberá dependiendo de qué día, ¿no? ¿Los comercios están obligados a pedir el documento como para saber en qué número termina el cliente? Sí, o sea, acá en Oberá todavía permanece, es otro también de los reclamos, de sobre todo los comerciantes y los consumidores, obviamente también, que son los que tienen restringida la circulación en función a la terminación del DNI. Y bueno, la normativa que establece justamente esa restricción tiene por objetivo, obviamente, el restringir la circulación, pero en muchos casos complica mucho, sobre todo para aquellos que vienen del interior de la colonia, digamos. Acá Oberá es un centro de provisión de bienes y de servicios de toda la zona centro, de toda la zona rural, y de los por ahí muchas ciudades o pueblos vecinos también, y por ahí esta restricción que solamente se da en Oberá complica un poquito. En base a la normativa sí dice que los comercios deberían también controlar. Lo que pasa es que es muy complicado, o sea, tampoco podemos poner en cabeza del comerciante un control más a todo lo que tienen que hacer, de ver si el cliente tiene o no el número de DNI asignado en función a lo establecido por la norma, pero legalmente sí está establecido eso. Carlos, muy amable de su parte charlar con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias, buenos días. Que tenga buen día. Carlos Mielnicuk, presidente de la Cámara de Comercio e Industria